de la seguridad, precisamente el gobierno ha diseñado un mecanismo desde octubre del año pasado que se llama la Comisión de Seguimiento Electoral, donde están representados el gobierno, los organismos de control y los partidos políticos. Frente a la denuncia que usted ha hecho, en algunas comunidades pueden ser los paramilitares, en otras pueden ser la guerrilla, en unas serán el Ejército de Liberación, en otras pueden ser las FARC. Nosotros en primera instancia lo que hemos hecho es garantizar las elecciones del próximo domingo, en que estas denuncias, en que se hayan hecho, que sean conocidas, como se han hecho y ya se ha conocido por parte del gobierno nacional, de las fuerzas militares. Hemos dado respuesta cuando ha habido inquietudes sobre la posibilidad de que se puedan presentar este tipo de hechos el próximo domingo, y nosotros pues vamos a mantener en buena parte donde podamos la fuerza pública que existe, o bien sea por policía, o bien que exista por parte de las fuerzas militares en estos sectores. Pero nuestro principal objetivo en este momento es que se puedan celebrar las elecciones. Los grupos insurgentes han llamado al no voto. Yo como presidente de Colombia he llamado al contrario, al voto, en que vamos a salir a derrotar a los insurgentes es con los votos y no con las balas, y que aspiramos a que el próximo domingo los colombianos masivamente salgan a votar para que podamos demostrarle a los insurgentes que es a través del proceso democrático como vamos a lograr resolver nuestros propios problemas. Ruth Morris, The Time Magazine. Sí, quería preguntarle cómo van a poder votar los desplazados en ciudades como Quibdó después de la tragedia de Buhaya. La verdad que eso se le corresponde al registrador, pero es una buena pregunta para el registrador, y vamos a ponernos a trabajar a ver si las mesas se pueden desplazar, si se pueden, como hemos hecho en algunos lugares en que se trasladan las mesas a cabeceras municipales, pero es una pregunta válida para el registrador, y vamos a consultarla con el registrador a ver cómo y qué forma podemos hacer para que quienes en este momento se han desplazado, en el caso como usted plantea el Chocó, puedan ejercer el derecho al voto. Fernando Ramos, de CNN en español. Presidente, buenas tardes. Primero, ya está a punto de terminar su mandato. Un poco, ¿cuál es el legado que deja el presidente Pastrana al país y qué le espera el próximo presidente de Colombia? Bueno, esa pregunta es larga, esa es una pregunta muy larga, pero si quiere la puedo contestar. El legado es mucho. Lo que dejamos en el tema social, en el tema político, en el tema económico. La verdad yo creo que, a ver, desde el punto de vista, y lo vamos a tratar de ser muy breve, desde el punto de vista económico es un país totalmente distinto al que recibí. Ustedes conocen las cifras, un país en que tenía un déficit fiscal del 5.6% creciente, un desempleo que llevaba una curva ascendente del 17%, una inflación del 18%, unos intereses que sobrepasaban el 50%, un sistema financiero que estaba a punto de quebrarse, 800.000 colombianos estaban a punto de perder su vivienda. ¿Qué hemos hecho nosotros estos 4 años? En los últimos 3 años, inflación de un dígito, por debajo del 10%. Hemos bajado los intereses del 50% al 17%. El déficit fiscal que iba, reitero, el 5.3, 5.4%, este año aspiramos a que llegue al 2.5%. Le defendimos la vivienda, le salvamos la vivienda a 800.000 colombianos. Salvamos el sistema financiero con recursos mucho menores a lo que otros países, como el caso de México o Argentina, tuvieron que utilizar para salvar su sistema financiero. Hoy tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, la economía viene creciendo al doble y al triple casi de América Latina, es una economía que está en crecimiento, y lo que esperamos ahora es que se pueda continuar dentro de ese camino. Faltan unas reformas que es las que hemos llevado al Congreso para consolidar el proceso económico en nuestro país. Entonces es un proceso que está en marcha y que necesita consolidarse con políticas de largo plazo. En el tema de la paz, distinto a lo que muchos piensan, creo que el legado es importante. Primero porque ganamos la batalla política a las FARC, nacional e internacionalmente. Y ese yo creo que era la batalla más importante. Cualquiera que sea el gobierno que inicie de nuevo un proceso de negociación con los grupos insurgentes parte de un punto de partida distinto al que nos tocó a nosotros. En segunda instancia hay una agenda, que inclusive las FARC en los días anteriores en una propuesta cínica que hizo reconoce, y lo único que reconoce es que la agenda de negociación es el punto de partida para el próximo gobierno. Y eso es muy importante porque la agenda de negociación, con las FARC o sin las FARC, como yo he dicho, debemos avanzar en ella, porque por primera vez el país se puso de acuerdo en los problemas o los temas fundamentales. En la agenda de negociación participó el gobierno, participó la guerrilla, participaron las ONGs, participaron los sindicatos, participó el sector privado,
Por lo tanto, ahí hay un punto de partida muy importante. Y por último, yo no creo que haya habido un proceso en el mundo como el que ustedes vivieron, en que haya participado tanto y tan activamente la sociedad civil. Más de 4.000 horas en las audiencias públicas que se transmitieron por televisión sin ningún tipo de censura sobre los temas que tenían que ver con la agenda. Yo creo que hay un elemento muy importante también en el tema de la paz. Y en el tema de la política social, es mucho lo que se ha hecho. Ahí precisamente estamos haciendo la evaluación esta mañana en el Consejo de Política Económica y Social, que a pesar de la difícil situación fiscal, hoy tenemos un país en que hemos volcado buena parte de nuestros recursos, tenemos el plan social más importante que es el Plan Colombia, 4.5 billones de dólares nuestros, el resto de la comunidad internacional, 75% de esos 7.5 millones o billones de dólares, ese 75% va a la inversión social de Colombia en los próximos 3 años. Consideramos nosotros que hay un elemento muy importante también de continuidad para el próximo gobierno. Y la solidaridad internacional, que es lo más importante. Yo creo que hoy el mundo, en lo que nosotros hemos venido impulsando como la tesis de la corresponsabilidad en primera instancia frente al tema de la droga y de la solidaridad internacional con nuestro país frente a las dificultades que hemos venido atravesando. Pero personalmente en el tema de la paz creo y sigo siendo un creyente que la solución es una solución política negociada y aspiramos a que así pueda sucederse. Pregunta Phil Stewart de Reuters. Señor presidente, solamente quería saber por qué usted no ha seguido su partido en apoyar al doctor Álvaro Uribe y si usted piensa que Álvaro Uribe puede manejar relaciones internacionales igual como el señor ha hecho. La verdad, como usted sabe, en Colombia el gobierno, y como lo hemos demostrado en estas elecciones, somos absolutamente imparciales. Nuestro deber y nuestro compromiso es celebrar unas elecciones abiertas, transparentes, democráticas, como la que vamos a celebrar el próximo domingo. El gobierno no tiene candidato, el presidente no tiene candidato. Nuestro compromiso es con nuestra democracia y con el fortalecimiento de nuestra democracia. En segunda instancia, hay un tema muy importante en la historia política de Colombia en los últimos años. Las relaciones internacionales se manejan en la Comisión Asesora y siempre, mientras que existía el bipartidismo, las manejábamos los dos partidos tradicionales. En mi gobierno las hemos continuado en la Comisión Asesora el manejo de las relaciones internacionales como una política de Estado. Inclusive los dos representantes del presidente, uno de mis representantes, el presidente de Colombia tiene dos representantes en la Comisión Asesora que son sus representantes. Uno es María Emma Mejía y el otro es Noemí Sanín. Esto porque yo lo que quise fue dar la señal claramente de quienes no tenían la participación pudieran tener en la Comisión Asesora y que la política internacional continuara manejándose como una política de Estado. Y yo aspiro a que se pueda continuar, a que sea a través de la Comisión Asesora como podamos continuar manejando la política económica, y estoy seguro que quien sea presidente de Colombia a través de este mecanismo legal continuará manejando, lógicamente como corresponde al jefe del Estado, ser el jefe de Relaciones Internacionales, pero al interior de la Comisión Asesora ha sido muy útil. Al finalizar mi gobierno así lo tengo que reconocer porque al interior de la Comisión se han manejado temas muy difíciles y siempre se han discutido, reitero, con todos y cada uno de los distintos partidos, con el Congreso de Colombia, y eso yo creo que es en buena parte también el resultado de lo que corresponde a una política internacional de un gobierno. Pregunta Carl Penhall del Boston Globe. Mr. President, given that coca production is rising, violence is increasing, what do you see as the failings of Plan Colombia under your administration, and how do you think Plan Colombia and the ties with the United States will develop under the new president? If possible, if you could answer in English, that would be great. Thanks. English more difficult for me, but okay, I don't think that coca production, for the first time you see the curves of coca production in Colombia are failing. We have eradicating our 4-year stem to 220,000 hectares of coca that we've been eradicating. So now you could see that the curve for the first time is going down. Secondly, Plan Colombia is starting to be implemented, and I think that it's going in the right way. Unfortunately, the ones that are putting the money is Colombia. We have put in Plan Colombia this last year $800 million, Colombia. The United States, I think they have put 70 million, and there is not €1 for Plan Colombia from Europe. So I think what we need is that the United States and Europe should give us the resources so that we could implement very, very, very quickly the social projects of Plan Colombia. All these projects are working, and I think that in the next 3 years, that's going to be really the social program of the government.
And that's why we need very quickly resources so that these programs, one of them could start, another of these programs could be going forward and implemented in the next 2 years. Pregunta Martin Caste, de National Public Radio. Señor Presidente, Martin Caste, National Public Radio. Si no se molesta otra vez contestar en inglés. You have candidates for president now basically calling the peace process that you started 4 years ago a failure, that it was a mistake to shake hands, that famous photo, the whole conclusion of the last election was a wrong turn for Colombia. Do you agree that that was a wrong turn? I don't think so, because all of them were participating except Álvaro Uribe in the peace process. That's why we call for the National Front, el Frente por la Paz y contra la Violencia, that I think that was very important for us for the last 3.5 years, that we took all decisions and we, many of them, we consult with the different members of the different parties that were acting in the Frente Nacional, in the Frente por la Paz contra la Violencia. And I think that at the end is very important. What happened, as I explained before to my colleague, I think there's a lot of good experiences for Colombia, and we hope that we could back to the table of negotiation. I think that's the way it's looking forward with a political solution, and we hope that the insurgents group, that they could understand that that's the way to get the peace in this country. But I think there's a lot of, as many people also recognize, that there's a lot of success in the peace process, a lot of good experiences in the peace process, and we hope that they could go forward when the insurgent group decide to go back to the table of negotiations. Joaquín Ibaz, de La Vanguardia. A ver. Señor presidente, no le voy a pedir que me conteste en catalán. Bueno, no me parece bien. Pero si quiere lo hacemos. Vamos a ver. El operativo con más de 1.000 hombres que hicieron hace 2 días las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia en barrios populares de Medellín, que organismos de defensores de derechos humanos han llegado a comparar con acciones del ejército israelí en Palestina. ¿Esto puede ser un ensayo para la política de ley y orden que intenta impulsar el señor Uribe, y más en su propia ciudad? Y en segundo lugar, pues ha extrañado un tanto que este operativo masivo se produjera 2 días después de que la televisión colombiana difundiera un vídeo de los paramilitares diciendo que iban a ocupar o a desplazar a la guerrilla o ocupar barrios populares de Medellín. Un periódico tan mesurado o ecuánime como el colombiano, pues está hablando de que hay silencio, cierta connivencia de las autoridades, no especifica si locales o nacionales, con los paramilitares. ¿Qué opina de estas 2 cuestiones, por favor? A ver, la verdad, el operativo, yo creo, Joaquín, como también tuve oportunidad de expresarlo en el día de ayer, la guerrilla ha concentrado sus actuaciones en los últimos meses a través de las milicias populares. Ustedes mismos han oído intervenciones de los jefes de la guerrilla, especialmente de las FARC, de que la guerra la iban a trasladar a las ciudades, y trasladar la guerra a las ciudades es fortalecer las milicias populares. Por eso nosotros desde comienzos de este año hemos dedicado buena parte de los esfuerzos del ejército, de la policía, de los organismos de inteligencia a combatir las milicias populares con muy buenos resultados. Ustedes mismos se han dado cuenta de buena parte de la dinamita que hemos capturado, de los explosivos que hemos capturado, de las armas que hemos capturado, de los atentados que hemos evitado, de los cabecillas que hemos venido capturando, y hemos centrado buena parte de los esfuerzos precisamente en las milicias populares. Más o menos nosotros con Fiscalía, con Procuraduría, estamos haciendo cerca de 100 allanamientos diarios. En estos últimos días vamos nosotros a hacer un esfuerzo aún mayor, porque sabemos, y ustedes mejor que nadie conocen, las intenciones de la FARC de hacer terrorismo en las elecciones. En el caso de Medellín, el conocimiento, pues también es importante recalcar que tanto Fiscalía como Procuraduría estaban en ese operativo. Se están haciendo también, y ya pues el señor Ministro de Defensa también lo dirá,
Se está haciendo una evaluación de ese operativo y se irán a hacer las investigaciones que sean necesarias y pertinentes con relación a los resultados de ese operativo. Pero en buena parte ese es el tipo de operativos que hemos venido realizando, pues no de esta magnitud, pero digo operativos frente a las milicias populares que eran las encargadas precisamente de atacar a la población civil en Colombia. No creo, la verdad que no creo, y si hay unas denuncias, pues ojalá se hicieran de forma clara y de forma directa. Yo lo que creo es que precisamente el operativo lo que iba era tras de paramilitares, como igual detrás miembros del Ejército de Liberación y miembros de la FARC. Las últimas operaciones de las últimas semanas, ustedes se han dado cuenta, el operativo que hicimos, un operativo muy grande en el sur de Bolívar, donde destruimos uno de los mayores campamentos de las Autodefensas Unidas de Colombia, hace tan solo 8 días. Creo que precisamente hoy también están estableciendo el combate con un frente a las autodefensas. Por lo tanto, yo creo que el Ejército de Colombia continúa, esa ha sido la política de mi gobierno, ir precisamente tras las Autodefensas Unidas de Colombia, el Ejército de Liberación y las FARC cuando tomó la decisión también de retirarse de la zona de detención y de pararse la mesa de negociación en la zona de detención, porque había operativos en el resto del país frente a este grupo cuando también estábamos en la mesa de negociación. La última pregunta la formula Roberto Rojas de la agencia EFE. Señor presidente, la campaña que acaba de pasar, la campaña electoral, ha sido muy atípica en el país. Hay denuncias de la OEA, por ejemplo, de la Comisión de Observadores de la OEA, en que más de 500 de los municipios del país, en más de 500 hay presiones de los grupos armados. ¿Esto para el gobierno es legítima, son legítimas unas elecciones en un panorama de esto? A ver, nosotros estamos dando respuesta a eso. Nosotros, frente a los municipios, creo que después del análisis que se hizo en el día de ayer, tan solo en 2% los municipios que se habían mencionado, inclusive por algunos sectores de la opinión, no tenían presencia de la fuerza pública. Nuestro compromiso es que se garantice precisamente las elecciones en todo el territorio nacional, que la gente pueda salir a ejercer libremente su derecho al voto, y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno y lo que aspiramos es que se realice el próximo domingo. En este caso, simplemente como información, toda la fuerza pública de nuestro país está destinada al proceso electoral del domingo, toda. Estamos hablando de cerca de 212.000 hombres que en este momento están encargados del Plan Democracia para que se celebren las elecciones en todo el territorio nacional. Nunca antes en la historia de Colombia se había votado en tantos municipios como se hizo en las pasadas elecciones en el mes de marzo, y aspiramos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que podamos inclusive ampliar. Estamos hablando de que cerca entre el 93 y el 94% del territorio colombiano van a celebrarse las elecciones. En buena parte de ellos hay presencia militar o de policía. Aquí también vale la pena aclarar, hay municipios de Colombia que no tienen fuerza pública, pero que tampoco la necesitan. Hay municipios que históricamente han votado en paz, que ojalá ese fuera el ejemplo para todos los colombianos. Hay municipios que ellos mismos han dicho, ellos mismos han reiterado que no necesitan por parte de la fuerza pública. Y por otro lado también se ha venido trabajando con la registraduría en el traslado en ocasiones de ciertos corregimientos o lugares de votación que pueden tener dificultades a las cabeceras municipales para que la gente pueda ejercer libremente su derecho al voto. También aquí lo quiero resaltar, el comité de seguimiento que se ha hecho por parte del Gobierno Nacional, como lo dije al comienzo, desde el mes de octubre, en él se han hecho presentes, reitero, los organismos de control, se ha hecho presente el Gobierno y los distintos representantes de los partidos políticos. En todos los comités que se han hecho, lo que ha habido es un reconocimiento de las distintas fuerzas políticas a la labor del gobierno, de los organismos de control del Estado, para que se pueda celebrar un proceso como deseamos todos los colombianos, limpio, transparente, claro, diáfano, y que puedan ejercer libremente el derecho al voto el próximo domingo. A ver, sí. Los colombianos que viven en el extranjero han perdido casi la oportunidad ya de en su gobierno encontrar una... Los colombianos, buenos días, señor presidente. Sí. Los colombianos que viven en el extranjero ya han perdido la esperanza en su gobierno de encontrar un estatus de protección temporal o un arreglo inmigratorio. ¿Cuál es el legado que usted le va a dar al nuevo presidente a este respecto, a los colombianos que se han ido escapando de la violencia del país, no a buscar una mejoría económica? Si dependiera de mí, ya se lo habríamos dado. Usted sabe que depende del gobierno americano. Estamos hablando aquí para los colegas europeos del TPS. Si usted revisa en las múltiples oportunidades que he tenido de reunirme con el presidente de los Estados Unidos, creo que son 9 o 10 oportunidades que he tenido oportunidad de estar con él durante mi gobierno, tanto con el presidente Bill Clinton como con el presidente Bush. A ambos siempre le pusimos el tema del TPS como uno de los temas fundamentales de la agenda de Colombia. Usted recordará que en todas las ruedas de prensa, o bien que tuvimos en la oficina oval, o después, posteriormente, en la Casa Blanca, o fuera en los jardines de la Casa Blanca, siempre hablamos de
el interés por parte de mi gobierno personal de impulsar el TPS lo hemos venido trabajando. La semana pasada creo que enviamos una última comunicación a la Secretaría de Estado para insistir en el tema del TPS, y yo espero y ojalá que podamos obtener esto para nuestro gobierno y especialmente para quienes, como usted bien dice, han tenido que también huir de Colombia por el tema de la violencia. Pero lo más importante es que no se vayan, sino que se queden. Y por eso es lo importante que ojalá podamos consolidar un proceso de paz. Porque también tenemos que entender tristemente para el país que quienes se van son pues nuestros profesionales, es la gente más capacitada, cuánto nos ha costado a nosotros como país educarlos a ellos, y que por eso aspiramos más bien en que se queden aquí, que podamos entre todos salir adelante y poder consolidar un proceso de paz. A ver, 2 preguntas más a ver aquí. A ver. Buenos días, Jenny Carolina González del Dallas Morning News. En materia de fraude, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué medidas tomó para que en estas elecciones no ocurra lo que sucedió en Pero la verdad es que marzo esa pregunta, porque el proceso electoral, lo que es todo el andamiaje electoral, es independiente al gobierno, no corresponde al gobierno, corresponde precisamente al Consejo Nacional Electoral como una entidad distinta al gobierno nacional, donde tienen asiento los partidos políticos. Yo creo que ahí al interior de la propia registraduría se han tomado las medidas necesarias. Ayer el propio registrador nos hizo un informe al señor ministro de la Defensa, a los altos mandos militares y al gobierno de todas las medidas que se han tomado. Creo que hay un formulario nuevo. Esta es una pregunta más al registrador, le doy la información que nos dio. Hay un formulario nuevo para evitar fraudes. Hay testigos electorales en cada una de las mesas. Los partidos políticos tienen los auditores de los sistemas. Entonces es un tema que se maneja al interior del Consejo Nacional Electoral. Lo que nos ha correspondido a nosotros como gobierno es dotarlo de los recursos, que es lo que hemos hecho para que se celebre el proceso electoral. Y corresponde al Consejo Nacional Electoral y a la propia registraduría pues la implementación de todos los sistemas. Pero adicionalmente a eso también le quiero insistir, por eso nosotros hemos hecho la comisión de seguimiento, porque la comisión de seguimiento es donde está también sentada la registraduría, donde los partidos políticos a los organismos de control le ha exigido o le puede exigir al gobierno o a la registraduría, si ellos ven que de cierta forma puede existir el fraude, ahí hay un mecanismo a través del cual se puede realizar. Lo que ha informado el señor registrador es que hay absoluta tranquilidad de los distintos candidatos frente a la celebración del proceso electoral el próximo domingo. Y por último también, nosotros mismos hemos invitado a través del Ministerio del Interior y con el Consejo Nacional Electoral observadores internacionales para que sean los encargados precisamente de este seguimiento y también de que se puedan conocer buena parte de las denuncias. Está la Organización de Estados Americanos, ahora nos reunimos con varios observadores internacionales, también una misión del Parlamento Europeo, en fin, hay ahí también otro mecanismo que es muy importante, ¿no? A ver, 1 y 2, bueno, las últimas 2 ya, a ver, nos vamos, porque los colombianos aquí nos van. Señor presidente, Susan Abad del Comercio de Lima. Colombia está a la espera de ayudas y la región, por ejemplo, de temas tan importantes como el ADPA, la reanudación de la interdicción. Usted habla de solidaridad internacional y colateralidad de responsabilidades. Ha dado un parte de victoria en ese sentido. ¿También a nivel regional puede dar un parte de victoria con respecto a sus vecinos? Sí, yo creo que sí, la verdad que, fíjese usted, en buena parte en el Perú, es decir, por el escándalo de las armas que descubrimos nosotros en Colombia, logramos también en buena parte desenmascarar de dónde y cómo venían las armas a nuestro país. Yo creo que ese es un hecho muy importante. Hemos venido trabajando muy cercanamente con países como el caso del Ecuador y en el caso de Brasil. En el caso con el Perú, adicionalmente, creo que no ha habido un solo problema en la frontera en los últimos 6 o 7 años. Creo que es importante fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre nuestros países. Sabemos que nuestras fronteras en todos los países, o nuestros vecinos especialmente, son muy pobres o muy abandonadas. Y por eso yo mismo he hecho propuestas que tenemos nosotros que fortalecer proyectos binacionales que nos permitan generar presencia del Estado en estas regiones. Hemos capturado al capo mayor de la droga en Brasil, también aquí en Colombia. En eso hemos trabajado. Y yo creo que en buena parte está reflejado tanto en la Cumbre de América, en la primera, ahora esperamos tener la segunda en Guayaquil, igual como en las declaraciones de las distintas declaraciones del Grupo de Río, en que hemos siempre obtenido ese respaldo de la comunidad, especialmente en el Grupo de Río, del Grupo de los Tres, de la Comunidad Andina, en la Cumbre Iberoamericana, en la Cumbre Norte-Sur, en fin, yo creo que en eso también hemos obtenido un respaldo
y eso también lo agradecemos a todos nuestros vecinos y a la comunidad internacional. La última. Buenas tardes, presidente. Laura Castellanos, de Radio Caracas Televisión de Venezuela. Rápidamente, el estatus en que queda la relación colombo-venezolana, y hoy, creo que ayer, hubo un enfrentamiento en la frontera colombo-venezolana, murieron guerrilleros, y dentro de esos guerrilleros había 4 venezolanos. Yo quisiera saber si esta información ustedes la manejan, si es cierta, y si es así, ¿podría entonces pasar a ser ya definitivamente un problema binacional lo de la guerrilla? Sí, tienen la nacionalidad venezolana, pero fueron pues, muertos en combate con uniforme camuflado. Sí, en La Guajira, por Maicao. Dejo al presidente, al vicepresidente. Vicepresidente, conteste. Me salva usted esa pregunta. Sí, efectivamente, como usted lo dice, en un operativo de las Fuerzas Armadas para rescatar a unos ciudadanos que estaban secuestrados en la frontera colombo-venezolana, a la altura de la península de La Guajira, fueron dados de baja 6 miembros de un grupo de la FARC que mantenía secuestrados, creo que a 2 personas, y de esas 6 personas, 4 tienen nacionalidad venezolana, pero estaban pues con camuflado y estaban pues operando en territorio colombiano y igualmente pues se les dio de baja. Los otros 2 de nacionalidad colombiana. Pero eso no tiene, digamos, no tiene por qué tener ninguna implicación en las relaciones bilaterales. La relación con Venezuela, bien. La verdad que está bien. Pero ¿por qué se ríen? La verdad que está bien, el comercio viene creciendo. Hemos tenido dificultades este primer trimestre, ¿verdad?, en el tema comercial con Venezuela, que se han caído posiblemente por la situación política que se vivió en la hermana República Bolivariana de Venezuela. La verdad, yo he tenido la oportunidad de hablar con el presidente Chávez, lo hice telefónicamente hace algunas semanas. Igualmente tuve la oportunidad de compartir con él en Madrid. Creo que tenemos que seguir fortaleciendo el comercio. La verdad que yo creo que para nosotros es muy importante esta relación con Venezuela desde el punto de vista comercial. Colombia, como usted sabe, asume la vocería o la Secretaría de la Comunidad Andina en el mes de julio. Nosotros esperamos igualmente poder impulsar reformas al interior de la comunidad y sobre todo poder avanzar, y yo creo que ese es un legado que le queda al próximo gobierno de lo que acabamos de vivir con Europa, de cómo y de qué forma podemos avanzar con acuerdos comerciales con la Unión Europea. Ahí yo creo que hay un reto muy importante al interior de la comunidad andina para enviar señales muy claras a la Unión Europea de este propósito y de este cometido. Pero la verdad que yo creo que las relaciones están en un buen momento y esperamos, reitero, que podamos fortalecer especialmente en el tema comercial, el que podamos implementar al interior de la comunidad las medidas que nos permitan cada vez integrarnos más desde el punto de vista comercial, que fue precisamente la reunión que tuvimos en Santa Cruz, y que esperamos que buena parte de estas medidas que tomamos en Santa Cruz se puedan implementar al interior de la comunidad para beneficio de nuestros 2 países. Al fin y al cabo, la integración con Venezuela son 500.000 empleos, como lo hemos dicho con el presidente Chávez. ¿Qué empresa produce 500.000 empleos y cerca de $3 billones de intercambio? Eso se llama la integración y hacia allá tenemos que ir. Muchas gracias a todos ustedes.